pánico tienen que irse por el poder de Dios. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Hermanos, un gusto otra vez estar con ustedes y dando gloria a Dios porque nuestro hermano Kiko Vos pudo llegar con bien. Lo guardó en su camino en el trayecto que venía. Y vamos a iniciar con esta pequeña oración para dar lugar al Espíritu Santo y que sea el que tome el control sobre esta hora. Padre maravilloso, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, damos gracias, Padre, porque tu bendita mano, Señor, guardó a nuestro hermano, Padre, en su viaje, en su camino, Señor, y a su acompañante, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes tu lugar en esta hora, Padre, y en este lugar, Señor, para que lo que se hable aquí, Padre, lo que se predique aquí, Señor, sea de bendición para aquellas personas que lo necesitan, Señor. Dales una mente, Señor, que perciba, Padre, todo lo que tu palabra hable, Padre mío, y lo que el siervo, Padre, vaya a declarar con su boca, Señor. De igual manera, Padre, pedimos por cada una de esas familias, Padre, que necesitan una ayuda, Padre, para llegar a tus pies, Señor. Y que tú, Señor, seas el que los guíe en cada momento, Padre. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenido, hermano. Amén, amén, gracias, Dios le bendiga. Ahora sí, ahorita no hubo chance ahí de como que la carrerita, no vamos a saludarnos bien. Sí. Pero doy gracias a Dios, sí, que nos trajo con bien. Mi hermano Jonathan, de otro ministerio, Vallenato Cristiano de Monterrey, Nuevo León. Y bueno. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andrea Ledesma. Mucho gusto, Dios les bendiga. Mi nombre es Isaída Oriano. Nosotros somos pastores internos de Casa de Vida. Les manda un saludo nuestro apóstol Melesio Casas y la profeta Adriana. Y nos da un placer poderles compartir un poco de la palabra de Dios y que pueda llegar a sus hogares. Y vamos a dar inicio con una pequeña oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre, una vez más, Padre, estar en este lugar, Padre, compartiendo tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que tú has dado, Padre, en nuestras vidas, Señor, sea de bendición para aquellas personas que nos escuchen y nos ven, Señor. Bendice sus vidas, Padre, bendice, Padre, toma el control, Señor, de las situaciones que ellos estén pasando, Padre. Sabiendo, Padre, que en ti viene una respuesta, Señor, y sabiendo, Padre, que en ti, Padre, eres quien nos da la paz y la tranquilidad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, nuestro programa, el día de hoy se llama No te enredes, mejor echa las redes. Y vamos a iniciar con un versículo, es Lucas 5. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y separándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando hablamos de no te enredes, no necesariamente quiere decir que dejemos a un lado las redes sociales. Sabemos que Dios nos permite usar todo el tipo de medio para llegar a más personas, a más lugares a los que antes no se podía llegar la palabra de Dios. Pero había una palabra que se hizo sonar en esta evolución de la tecnología desde que está el internet y todas las redes sociales, que es viralización. ¿Qué es la viralización? Pues cuando algo se toma como si fuera tu propia idea y lo quieres dar a ver. Y había algo que estaba dentro de las iglesias, que es: tú lo haces viral porque lo viste de otra persona y tú creíste que tú también lo podías hacer. Y nos olvidamos como iglesia que es lo que Dios hace en su remanente, o sea, en el espíritu, cuando Dios te manda a hacerlo. Si una persona que tiene un ministerio evangelístico ve que toma el aceite y de pronto Dios le dice: pon de ese aceite en el paralítico, o sea, pero en el momento remanente, ya lo hace porque el Espíritu le habla. Pero luego ve otra persona de un mismo ministerio, ve que lo hace y va a creer que como ya lo hizo él, también lo podemos hacer nosotros, pero lo hace sin la dirección del Espíritu Santo, sin ese remanente. Y era lo que Dios nos hablaba en esta palabra de Lucas 5. O sea, a pesar de que Simón veía que no había peces, él obedeció una palabra. Y nosotros como iglesia nos hemos olvidado a veces de que ya no es por lo que veamos en las redes, ni por lo que veamos en los demás que lo hacen, sino que nosotros debemos de guiarnos y direccionarnos bajo un mismo espíritu. Entonces, cuando hablamos sobre las redes sociales, es de que sí, nosotros como iglesia vamos a usar las redes para llegar a más personas, pero no hacernos parte de las viralizaciones tomando como ideas de alguien más hacia nosotros. Había un debate en TikTok de un, no sé si se puede decir baile, que porque muchas iglesias lo estaban haciendo. Entonces entra la confrontación de decir, es que son muy religiosos. Y no es por ser religioso, pero, o sea, simplemente, ¿qué es bueno para nosotros como iglesia y qué no?
qué es bueno para nosotros darle a nuestros jóvenes, porque muchas de las veces nosotros como líderes de jóvenes queremos hacer lo que los demás hacen. Queremos hacer lo que, no, pues mira, a aquella iglesia le está funcionando esto, pues vamos a hacer nosotros también. Mira, estas iglesias graban muchos videos y hacen TikToks y les funciona, vamos a hacerlo nosotros también. Pero en realidad, llegamos al punto en el que, tú estás atrayendo más jóvenes, pero en realidad los jóvenes de tu iglesia, los que está trayendo Dios contigo, tú como líder, o sea, muy independiente de si seas pastor, si seas profeta, o sea, si tienes gente a tu cargo y Dios te lo está trayendo hacia ti, tú le estás haciendo un bien, le estás ayudando a Dios, que haya esa sanidad de parte de Él, o simplemente estás trayendo jóvenes por ser multitud, porque no nos debemos de olvidar de que jóvenes, o sea, llegan muchas de las veces golpeados, llegan lastimados por el mundo, y lo que necesitan son palabras de apoyo. Si necesitan juntarse con jóvenes más cristianos, necesitan juntarse con gente que les hable del amor de Dios, pero estamos tratando realmente por lo que llegaron a Cristo, sus heridas, su forma de sanar poco a poco, porque pues sí, muchas de las veces platicábamos de que sí, unos nacen siendo cristianos, y lo veía con mi esposo. Tú naciste siendo de cuna cristiana, es lo más común escuchar que dicen, él nació en cuna cristiana, pero no sé si nos quieres compartir un poquito de lo que es nacer en cuna cristiana. Bueno, sí, yo nací en cuna cristiana, mis papás desde muy pequeños me llevaban, pero uno va creciendo y pues va conociendo amistades. Muchas veces las amistades te invitan y a ti te da curiosidad querer conocer un mundo, como quien, sí, de los cuales pues sí, yo a escondidas llegué a hacer muchas cosas, sí, de los cuales yo le doy gracias a Dios que me rescató. Y esas oraciones de papá y de mamá, que como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Yo sí lo veo en mi vida, esas oraciones de papá y de mamá, de que a lo mejor a fuerzas o sin querer nos llevaban a la iglesia, pero en mi vida ha funcionado. De qué decir, eso es lo mejor que me ha pasado. Siento una paz en mi corazón, decir, saber que alguien me escucha, saber que no estoy solo, saber que cuando tengo problemas, situaciones en mi vida, poder acudir a doblar mi rodilla y decirle, Padre, pues aquí estoy. Sin embargo, cuando andamos en el mundo, en lo secular, pues corremos a vicios que, así como dice el tema, que nos enredan, ¿sí? Nos enredan a tomar vicios, a tomar malas decisiones, a atentar contra nuestra vida, incluso. Y de eso es donde Dios me ha sacado. Tengo 2 hermanos de los cuales Dios está tratando en sus vidas, y yo sé que al tiempo de Dios Él va a llegar, ¿sí? Porque la oración de mi papá, de mi mamá hacia ellos, pues yo sé que Dios es quien las escucha. Amén. Y yo sé que Dios tiene sus tiempos, sus medios para que ellos se acerquen a voltear otra vez a Cristo. De los cuales, pues, yo creo, hermanos, de que si ahorita nuestros jóvenes, si aunque sean jóvenes, sí tenemos que estar pendientes de ellos en lo que ven, lo que escuchan, y poder platicar con ellos, el sentir cómo se sienten, cómo andan, porque ahorita en el mundo hay mucho mal consejo, de mejor drógate, mejor toma, mejor vamos acá, vamos allá, incluso atenta, ¿sí? Quítate la vida, córtate. Y son temas, la verdad, pues sí, muy fuertes, pero ahorita en el mundo se está viendo todas estas situaciones, vaya. Hablabas ahorita sobre que el mundo nos puede atraer de diferentes maneras, y es una forma de enredar, es una forma de decir, te atraigo. Y hay algo muy, muy sonado en esta época, que es que dicen que no te dejan tener tu propia identidad y que desde muy pequeños deben de dejar tenértela. Y hablamos, y hubo un reportaje
y lo estaba viendo hoy en la mañana, de una marcha que hubo. Ya sabemos cuál marcha, no fue en lo secular. Y y te dicen que todas las ideas son retrógradas y que ahorita te reprimen, no te dejan ser quien tú eres, pero realmente eres lo que tú crees ser. O sea, cuando en realidad sigues sufriendo, sigues estando en contra de todo lo que no te gusta. Y yo lo veía no solamente en que nosotros como cristianos pues vamos por el mundo y sí decimos somos hijos de Cristo, yo creo en Dios, soy cristiano, y inmediatamente te tachan de religioso y te recriminan y porque creen que tú los vas a recriminar a ellos. Cuando tú conoces a una persona de ese tipo de ambiente, yo no los juzgo ni estoy en contra de ellos, yo creo que hay salvación para todos, pero te recriminan a ti porque eres cristiano y dejan de respetar por lo que ellos tanto pelean. Y en cambio nosotros pues podemos decir, yo te acepto tal y como eres, pero no voy de acuerdo contigo, porque yo creo que nada más hay dos identidades, porque Dios dice que hizo varón y mujer para estar juntos. Y eso, aunque me lo tachen y aunque me digan no es cierto, ahorita ya tienen tantas denominaciones, pero en realidad Dios es un Dios de orden. Si hubiera hecho todo el desorden, hubiera dejado el mundo tal y como está, y se hubiera perdido en sí la existencia, porque para todo fue creado con un propósito. Es como decir, la semilla de la manzana va a dar manzanas. No podemos decir que la semilla de la manzana va a dar otro fruto, va a dar uvas, porque no va a dar uvas. Sí. Entonces es igual con nosotros. Las personas fuimos creadas y nosotros somos capaces de procrear personas, ¿sí? Hombre y mujer. Y tal vez estamos muy tachados porque creemos en la verdadera identidad que Dios nos dio, y vamos a ser siempre señalados y juzgados por eso, porque nunca vamos a creer en lo que el mundo ha creído. Porque era un tema muy viral que decía que solamente el gobierno les da por su lado porque les conviene tener más seguidores, tener gente que más esté a favor de ellos, pero en sí ellos siguen creyendo en sus propias ideas. Y lo veía en tantas personas que decían, no, pues nos van a dejar ser libres, vamos a hacer una marcha. Y yo decía, entonces, ¿de qué se trata? Si nada más te dejan hacer tu marcha, das tu punto de vista, pero hasta ahí se queda, y tú quieres que toda una sociedad te acepte. Pero en realidad lo que Dios te está pidiendo es de que tengas tu propia identidad como hijo de Dios. Y que tú como hijo de Dios, ¿qué es lo que estás llevando? Cuando hablábamos este tema, mi esposo y yo, era porque decíamos, el Espíritu de Dios trabaja de diferentes maneras. Muchas de las veces nosotros nos aferramos a hacer una cosa y decir, es que yo estoy viendo que no hay nada, yo estoy viendo que no sirve de nada hacer las cosas, y luego el Espíritu Santo, habla y te dice, no, esto no se hace así, esto se hace de diferente manera. Y fue igual con Simón. Él decía, no hay nada, ya venimos de pescar y no hay nada, pero por obediencia lo voy a hacer, nada más por tu palabra. O sea, y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, aún llevando tantos años en el camino, seguimos actuando bajo nuestro propio pensamiento y decir, no, pues mira, es que yo voy a ver a tal pastora porque yo veo que su iglesia es muy grande y yo veo que tiene tantos congregantes. No, mira, yo voy a predicar igual que ella y yo voy a ser igual que ella y voy a tener hasta el mismo adoctrinamiento que ella tiene. Pero en realidad el Espíritu Santo te dice, no, o sea, a ti yo te hablé,
Y una identidad. Ajá, para que tú fueras lo que yo creí en ti. Fue igual con Moisés. Cuando yo veía la historia de Moisés, lo veo su historia de cómo él decía, yo soy falto de palabras, Señor, ¿y cómo me vas a mandar? Y lo mismo yo siempre le digo a mi esposo, le digo, sí, tú estás como Moisés y como Aarón, aquí me tienes hablando por ti. Pero cuando Moisés superó esa parte de su identidad, porque eso tenía Dios que irlo trabajando con él, porque fue Dios y él. Yo siempre he dicho, lo que tú cargas, todas tus molestias y tus incomodidades, tus heridas, Dios las tiene que tratar poco a poco y va a ir superándolas. Entonces cuando Moisés tenía que decirle a Aarón, ayúdame, vente tú a hablar, tú dile. Entonces yo decía, qué bonito es cuando ya llegas a la parte donde dice, ya Moisés habló. Ya Moisés hasta se atrevió a poner la vara en el mar y el mar se abrió. O sea, qué grandioso y maravilloso es decir, yo ya me siento tan identificado con el Espíritu Santo que ya me habla, que ya me puedo sentir seguro de que me dice, vas a soltar tal palabra y vas a hacer tal cosa y vas a ser usado en milagros, y volteas tantito para atrás y dices, de ahí Dios me sacó, de ahí Dios me llevó a este nivel. Entonces me imagino que cuando Simón está en la barca y que saca todos los peces y decir, wow, hasta aquí Dios me está llevando, hasta aquí la obediencia me está llevando. Ya no es porque yo imite a los demás, ya no es porque yo siga a los demás, es porque me estoy guiando bajo una misma palabra que es la de Dios, y que el Espíritu Santo me está guiando en todo momento. Entonces eso es lo maravilloso de que ya no hagamos lo que las demás iglesias en las redes hacen, lo que las demás iglesias hablan. O sea, es lo que tú y el Espíritu Santo están haciendo. Así es, porque, bueno, ahorita tocabas temas. Más que todo, la obediencia a Dios. Cuando Dios nos manda a hacer una cosa, pues sabemos que es nuestro Dios que nos está mandando y es el que nos va a respaldar, ¿sí? Porque sí, hay cosas de que muchas veces queremos copiarlas, porque vemos que lo hacen, yo también lo voy a hacer, ¿sí? Son cositas de que la verdad muchas veces ahorita nos están arrastrando así ¿cómo decirlo? Bueno, lo que vemos algo y nos arrastra a decir, mira, sí funcionó, yo también lo voy a hacer. Sí, pero a lo mejor eso que él hizo, sí, es algo de que Dios se le mostró, porque también sabemos que Dios nos muestra de repente estrategia de cómo poder trabajar, y las vemos y decir, yo vi que esto le funcionó, bueno, yo también lo voy a hacer. Pero ahí es Dios quien está mandándolo a hacerlo, ¿sí? Por eso hay que saber distinguir el hacerlo porque lo vemos y el hacerlo porque Dios nos manda que lo hagamos. Exactamente. Hay un testimonio que yo siempre platico de nuestro apóstol, papá espiritual, que un día nos invitan al centro de rehabilitación de Solo por la Gracia de Dios. Nos invita a ir, y nosotros nos ofrecimos a llevar alimento y vamos acompañando a otra persona, y nos dice nuestro padre espiritual, hija, ve y investiga porque quiero que entres aquí. Y yo todavía por dentro yo dije, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces yo lo hablo con mi esposo, y llegó un punto en el que dije, pues es que nos dijo que nos metiéramos, pero pues ¿qué vamos a decir? O sea, no estábamos 100% seguros de lo que íbamos a hacer. Entonces llegó la oportunidad y me dices tú, ¿verdad? Me dice mi esposo, estoy platicando con el padrino Adrián, ven. Y yo, con muchos nervios, yo dije, bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Y mi pequeña oración se fue, en el nombre de Cristo, tú vas a poner las palabras, Señor. Y de ahí
se entabló una amistad con el padrino Adrián, que estuvo la semana pasada aquí. Ujú. Y de ahí vimos cómo Dios, por obediencia, porque usa nuestras autoridades espirituales, nos empezó a llevar por ese camino. Nosotros estábamos con la idea de que teníamos un llamado, pero no teníamos una visión. No sabíamos cómo íbamos a ser usados por Dios, porque nosotros podemos decir, no, pues nos paramos enfrente en el altar y podemos predicar, sabemos predicar, pero en realidad ¿estás seguro de cuál es la visión de lo que Dios te va a mandar a hacer? Es como Moisés era pastor de ovejas y decía, yo soy príncipe, o sea, él era príncipe, pero no había una visión, no había ese llamado, ese contacto con el Espíritu de Dios para decir, para esto fuiste llamado. Entonces, cuando ya Moisés está con la zarza que le dice, ve y tienes que ir a sacar a mi pueblo, ya había una visión. Y entonces cuando es igual con nosotros por obediencia llegamos, con el paso de las semanas hubo una visión por parte de Dios y hubo palabra de parte de Dios en el que nosotros teníamos que trabajar y teníamos que salir ya con jóvenes a trabajar. Entonces, de esa manera Dios habla y te dice, oye, tienes este llamado, a su tiempo te va a dar la visión, a su tiempo te va a dar el trabajo, a su tiempo te va a dar todas las promesas y todos los recursos que tú necesitas para poder trabajar. Pero muchas de las veces escuchábamos una palabra que decía, el que tiene llamado pastoral no quiere. Y sinceramente yo siempre le he dicho a mi esposo, tengo miedo a hablar, tengo miedo de equivocarme. Y escuchaba otra palabra de otro predicador que decía, el día que yo no tenga miedo, ese día yo voy a sentir que no es de parte de Dios. Y entonces cada vez que yo me paraba a predicar, yo le decía, Dios, tengo miedo, ayúdame. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, pues sí, lo podemos hacer a nuestra ciencia y volvemos a lo mismo, porque lo vemos en otras personas, porque lo vemos que otros lo hacen, creemos que nosotros lo podemos hacer igual, pero se nos olvida que quien hace el verdadero trabajo, quien hace la verdadera obra y quien se lleva la gloria, siempre va a ser Dios, siempre lo va a ser el Espíritu Santo. Entonces, es lo más maravilloso de cuando tú trabajas con Dios, que Dios empieza a hacer la obra. Dios quiere que tú te dejes usar, que tú te dejes sanar todas las heridas, todo lo que tú cargas, para que tú seas usado verdaderamente en su palabra. Amén. Así es. De hecho, bueno, ahorita que decías, muchas veces predicamos a lo mejor por conocimiento, pero algo que yo le he dicho a Dios, Padre, el día que tú me uses a llevar una palabra, que seas tú, ¿sí? No que sea mi conocimiento, mi saber, mis experiencias, ¿sí? Sino que seas tú a través de mí hablando, que seas tú dando la palabra, que seas tú, Padre, haciendo la obra. En una oración, sabemos, pues, cuando Dios nos manda a orar por la gente, yo siempre lo que yo le pido a Dios, Padre, que seas tú obrando en su vida, que seas tú restaurando, sanando, ¿sí? Más que todo, bueno, yo lo trato de hacer en obediencia a Dios, porque cuando Dios nos habla tenemos que obedecerlo, porque muchas veces Dios nos habla y decir, ve con tal hermano, dile esta palabra, suelta esto, pon manos sobre esa persona enferma, pero muchas veces nos da miedo, porque yo lo he sentido, es decir, no, y si no es de Dios, si es parte, o sea, es un sentir mío, pero Dios está ahí, ve y hazlo. Cuando voy y lo hago y veo que Dios hizo la obra, digo, wow, o sea, muchas veces por miedo o por nervios no lo hacemos. Pero hay que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y a obedecer las instrucciones que nuestro Padre nos está dando. Amén. Amén. Otra cosa que veía mucho en jóvenes es que
creen que es aburrido. Creen que es aburrido y por eso se dejan envolver por el mundo, por eso se dejan creer que me siento más a gusto. Había una palabra que me decía un joven, es que me siento más a gusto. Y yo, pues sí, te sientes en familia, pero realmente es lo que Dios quiere de ti. O sea, cuando hablamos nosotros de que no es aburrido seguir el camino de Cristo, es porque muchas de las veces nos han presentado a un Dios que siempre tiene reprensión, que nada le gusta y que todo está mal, desde nuestra manera de vestir, caminar, peinarnos, maquillarnos, que todo está mal, y nos presentan a un Dios así, pero en realidad Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Él es un Dios compasivo, un Dios de amor, que en realidad lo que nos quiere enseñar es que vino su Hijo a darnos amor. Y cuando hablamos de Jesús, siempre nos presentan a un Jesús que era, o sea, que debía ser muy recto, debía ser muy correcto. Sí, Jesús era, es amor, es compasión, era intachable, pero en sí él tenía que tener tanta gracia para poder hablar con los demás. Cuando yo me imagino a Jesús, yo no me imagino a Jesús aburrido, porque para atraer a más de 2,000 personas no podía ser una persona aburrida, no podía ser una persona religiosa, porque los religiosos eran otros, los que veían mal, los que veían pecado donde quiera eran otros, eran los fariseos. Los que veían que cualquier cosa que hacían las demás personas estaba mal eran los fariseos. Y en el contrario de Jesús, que Jesús traía muchísima misericordia hacia los demás. O sea, Jesús era compasivo y tenía amor para todos. Entonces él tenía que tener tanta gracia delante de las personas hasta para hablar, porque lo sabían escuchar. Tenía él que tener las palabras exactas para poder hablarles, y les hablaba a través de parábolas. Entonces tenía que tener esa gracia para poder hablarles una palabra, aunque sea con parábola, para que ellos la entendieran. Entonces no era un Jesús aburrido, no era un Jesús que, no, pues es que mira, él es igual que los judíos que están en el templo, pero en realidad Jesús tenía que tener esa compasión para los demás y esa gracia para poder hablar y decir, ven, yo te entiendo, yo te voy a levantar, te voy a sanar. Entonces, cuando hablamos de Jesús, no era lo que nos presentan muchas de las veces, que creen que venir a los pies de Él va a ser aburrido. Al contrario, yo siempre he dicho, desde que yo me convertí a Cristo, yo creo que dejé de aburrirme y dejé de estar encerrada, porque desde que yo estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia, se terminaba la reunión de jóvenes y de inmediato nos íbamos a casa de cualquier hermano, nos íbamos a cenar, o nos íbamos al boliche, o sea, a hacer cualquier otra cosa, pero no a una fiesta donde necesitabas alcohol, donde necesitabas drogas, donde necesitabas calmar la ansiedad, calmarte bailando. ¿Por qué? Porque ya entiendes que exaltar el nombre de Dios, que adorarlo, te da más paz que lo que puedas aliviar tú en 3-4 días de fiesta. Mira, ahorita dijiste una palabra muy importante. Jesús se relaciona en amor. Uh-huh. ¿Sí? En amor al prójimo, en amor a las almas perdidas. Pero muchas veces nosotros, ¿sí? La pregunta es para nosotros. ¿Qué tanto amor hay en nosotros hacia las personas? ¿Sí? Porque es un tema que tocamos la vez pasada. Llega gente a la iglesia y lo que hacemos es criticarlas, juzgarlas antes de abrazarlas. ¿Sí? Hemos estado platicando con jóvenes y los jóvenes, es que yo quiero algo que me escuche, que me entiendan, ¿sí? Y uno es donde tiene que tener ese amor que Jesús tuvo, porque te dije, Jesús anduvo con 2,000 personas que la seguían. Sí, la seguían porque veían los milagros, porque sabían que Jesús, ¿sí? Traía algo fresco, algo nuevo,
Pero, ¿qué es lo que traía? Yo me imagino, ¿qué es lo que traía Jesús? Amor. Amor hacia esas personas, amor hacia los niños. Vimos milagros, niños, mujeres, que Jesús sanó. Pero la pregunta es ahorita, ¿qué tanto amor hay en nosotros hacia la gente? Porque nos ha tocado ver de que llega gente enferma, así con unas lesiones en su cuerpo, y lejos de abrazarlos, de correr a ayudarlos, mejor, que no se nos acerquen, les sacamos la vuelta, los evitamos, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿Jesús se los evitaría o Jesús se acercaría y los abrazaría, les ayudaría? Por eso era la pregunta que sentí en mi corazón. Decía esta pregunta, ¿qué tanto amor hay en nosotros hacia las personas? Amén. Amén. Y más que nada, si Jesús haría lo mismo que tú estás pensando, porque muchas decía nuestro Padre Espiritual, siempre piensa, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y es algo que siempre se te va a quedar, y son frases que a lo mejor tú dices, no, nunca van a quedarse, no, pues sí se quedan, y se quedan siempre en tu corazón, porque enfrentas el día a día, ya sea en tu trabajo, en la escuela, en cualquier área, y siempre te presentan una situación en la que es probado tu carácter, ¿no? Y porque inmediatamente le echan la culpa al diablo, o sea, siempre a todo es que Cristo reprenda, siempre es la culpa al diablo y el enemigo, que Cristo reprenda. El enemigo me hace caer, oye, espérame, no, tu carácter es probado día a día, tu carácter tiene que ser probado para saber si ya estás madurando, qué tanto eres capaz de resistir, qué tanto eres capaz de aguantar. Veíamos en varias situaciones en las que Jesús se encontraba frente a los fariseos, y puedes ver la madurez emocional, la madurez espiritual con la que y la autoridad que tenía Jesús al hablar. Hablábamos sobre María Magdalena cuando es juzgada por los fariseos, y él con esa madurez, o sea, no se tiró a llorar o decir, déjenla por favor, no, siempre todo fue con una autoridad y con una madurez de decir, ok, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Siempre una cordura para poder decir las cosas, porque muchas de las veces nos ponemos en situaciones en las que nos dejamos, que si nos atacan cualquier cosita, queremos contestar, y la primera frase secular que te dicen, comió gallo. ¿Por qué? Por cómo respondes, por cómo hablas. Y te dicen, es que no tienes que dejarte. Ok, no me tengo que dejar, pero tiene que haber cordura en mí para poder hablar. Si yo respondo igual que los demás del mundo, entonces ¿dónde queda lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Dónde queda lo que yo veo en Jesús? Porque si yo leo su palabra, si yo hablo con Él, entonces tengo que dejar serme usada por Él. Cuando viene esto a tu vida, ya no es ser igual al mundo, ya no es pertenecer al mundo, ya es lo que Dios está haciendo en ti, lo que Jesús ha hecho en ti y lo que está próximo a ver en tu familia, porque siempre cuando algo te transforma en ti, va a transformar tu casa, va a transformar tu familia y va a transformar tu alrededor. Y no se te olvide que tu carácter es probado. No todo le podemos echar la culpa a los demás. Siempre es nuestro carácter probado ante el mundo. Y nosotros somos un libro abierto. Es la frase que siempre decimos mi esposo y yo. Somos un libro abierto ante los ojos del mundo y somos leídos diariamente. Amén. Yo les invito mucho, hermanos, a tener amor hacia el prójimo, ¿sí? A escuchar mucho a los jóvenes en la actualidad. Es importante sentarte con los jóvenes y platicar con ellos, ¿sí? Su sentir, su ver, su pensar. Porque hemos estado viendo noticias, tantas cosas que están sucediendo con jóvenes, de los cuales, pues sí, así decía un comentario de un hermano, decía, el diablo vino a hacer su trabajo, hurtar, matar y destruir a los jóvenes, ¿sí?
robarle los sueños, las ilusiones. Pero la iglesia, ¿a qué la trajo Dios? ¿Sí? Yo los invito a trabajar también, a trabajar con ellos, a pedir a nuestro Dios estrategia, a pedirle sabiduría y entendimiento, poderlos entender, poderlos conocer poquito más, platicar con ellos y poder ser de ayuda, de estar orando por ellos constantemente. Así dice su palabra, que oremos uno por los otros, que nuestra carga de un hermano las hagamos de nosotros también, ¿sí? Para demostrar ese amor que Jesús vino a traer a nuestras vidas. Amén. Pues nos despedimos. Muchas gracias por dejarnos estar con ustedes en unos momentos, y nos despedimos con una oración. Y recuerden, si no tienen un lugar donde congregarse, Casa de Vida tiene las puertas abiertas. La página de Facebook, pueden contactarnos para la dirección, y pues es un gusto siempre estar con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara?